Muy buenos días. Les doy la bienvenida a esta clase básica de Excel. Hoy vamos a aprender a administrar una hoja de cálculo. Mi nombre es Gabriel Flores y comenzamos inmediatamente esta clase. ¿Qué quiere decir específicamente administrar una hoja de cálculo? Se refiere a cómo seleccionar las celdas en una hoja de cálculo, a cómo insertar filas y columnas y también cómo eliminar las filas y las columnas. Para ello, voy a abrir una planilla de cálculo Excel. Voy a abrir un libro en blanco, doble clic sobre él, muy bien. Y ahí tenemos un libro cualquiera abierto. Voy a aumentar el zoom para poder ver bien esta página. Entonces, lo primero que vamos a hablar es cómo seleccionar las celdas en una hoja de cálculo. Recordemos que una hoja de cálculo está compuesta por columnas, en este caso columna A, B, C, D, E, etcétera, y también por filas, la fila 1, 2, 3, 4, 5, etcétera. La intersección entre una columna y una fila le llamaremos celda. En este caso, tengo seleccionada la celda C5, o sea, primero nombro la letra y luego el número, C5. O por ejemplo, F3, en este caso. De repente existe la posibilidad que yo quiera seleccionar varias celdas y para ello voy a hacer clic con el botón izquierdo del mouse, por ejemplo, desde B2 hasta la celda E9. Eso quiere decir que el cambio que haga lo voy a hacer sobre B2 hasta E9. Todas las celdas que están aquí sombreadas son las que van a jugar con este nuevo cambio que yo aplique, que podría ser un cambio de formato. Entonces, así es como básicamente uno selecciona las celdas en una hoja de cálculo. A esto que he seleccionado le vamos a llamar rango de celdas, o sea, un conjunto de celdas pasa a llamarse rango de celdas. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo varios datos acá? Por ejemplo, podríamos tener aquí una empresa. Aquí podríamos colocar los ingresos de esa empresa para el año 2021 y los ingresos del año 2022. O le voy a colocar 2023, o sea, me salté el año 2022. De partida, aquí yo me doy cuenta que donde puse ingreso 2021 no alcanzaba la frase completa y el uno no aparece. Esto es muy fácil de solucionar. Basta con que yo me coloque entre las columnas B y C. Fíjense el cursor. Aparece como una flechita mirando hacia abajo, pero cuando me pongo justo en la intersección de las columnas B y la columna C, aparece como una flecha de doble sentido. Y haciendo clic con el botón izquierdo del mouse, yo puedo abrir o cerrar la celda de tal manera que pueda aumentar o minimizar el ancho de esa celda. En este caso, obviamente, lo aumenté muchísimo, exageré. Entonces alguien a lo mejor me va a decir, oye, pero ¿cómo podría colocar el ancho justo? Ahí es muy fácil, porque basta con que yo me ponga la intersección de ambas celdas y en vez de presionar el botón izquierdo del mouse y empezar a moverlo, simplemente hago doble clic con ese mismo botón izquierdo. Veamos cómo queda, doble clic y ahí me colocó el ancho ideal. Lo mismo voy a hacer colocándome entre las columnas C y D. Doble clic y ahí queda con el ancho ideal. O acá el nombre de la empresa, doble clic, ancho ideal. Entonces la pregunta ahora es, ¿cómo puedo insertar una columna? Para ello voy a colocar primero algunas empresas. Por ejemplo, tenemos la empresa Mac Training, SPA, Sociedad por Acciones, la empresa Inday, SPA, y la empresa Uneduc, SPA. ¿Ya? Entonces me doy cuenta que aquí la palabra Mac Training, SPA, es más ancha que la celda que la contiene. Entonces de nuevo vengo y me coloco en el límite entre las columnas A y B y hago doble clic con el botón izquierdo del mouse. Doble clic y ahí se ensanchó a una medida correcta, a una medida ideal. Ahora la pregunta es, ¿cómo puedo
colocar una nueva columna entre la columna B y la columna C? Claro, porque aquí dice ingreso 2021 e ingreso 2023 y me faltó una columna que se llamase ingresos 2022. Para ello me voy a la columna siguiente, que en este caso sería la C. Estando posicionado sobre ella, presiono el botón derecho del mouse. Y fíjense, me sale un pequeño menú y en el cual yo puedo colocar la opción insertar. Me posiciono sobre insertar y presiono el botón izquierdo del mouse. Y lo que hace es insertarme una nueva columna y ahora obviamente esta nueva columna toma el nombre de columna C. Muy bien. De la misma manera puedo agregar entonces una fila. Por ejemplo, si yo quisiera poner una fila entre McTraining y entre InDay, bastaría con que yo me ponga pasadito la fila, o sea, en este caso, como quiero ponerme entre las filas 2 y 3, me voy a la fila 3. Presiono el botón derecho del mouse una vez y me aparece un menú. Voy con el mouse hacia la opción insertar y ahí presiono con el botón izquierdo del mouse esa opción. Y me aparece una nueva fila acá. Y ahí puedo inventar un nuevo nombre, por ejemplo, GFR Consultores. ¿Ya? Básicamente eso. Y acá en la columna C le puedo colocar por fin ingresos 2022. Me doy cuenta que quedó cortado, entonces hago doble clic sobre el límite entre C y D. Ahí está básicamente. Entonces ya aprendimos a insertar una columna. La pregunta ahora es, ¿cómo eliminar una columna o una fila? También es sumamente fácil. Por ejemplo, quiero eliminar la columna donde están los ingresos del año 2022. Para ello, hago clic con el botón derecho del mouse sobre la columna que deseo eliminar, que en este caso sería la letra C, columna C. Presiono botón derecho, aparece un menú y bajo hasta la opción eliminar. Hago clic con el botón izquierdo sobre eliminar. Y ahí me doy cuenta que se elimina esa columna donde estaban los ingresos del año 2022. Y voy a hacer exactamente lo mismo para poder eliminar la fila donde estaba esta empresa nueva que se llama GFR Consultores, que sería la fila número 3. Presiono con el botón derecho del mouse, hago un clic sobre el número 3. Aparece un menú y me voy a la opción de eliminar y hago clic con el botón izquierdo del mouse sobre la opción eliminar. Y ahí aparece eliminado, sumamente fácil. Obviamente esta clase está dirigida a esas personas que caminan sus primeros pasos por el rumbo del conocimiento y el aprendizaje de Excel. Probablemente muchos ya saben hacerlo, pero no se preocupen, pueden pasar a la siguiente clase. Muchas gracias.